Básicamente yo soy consultora de un programa de ONU Habitat que se dedica a reflexionar y a medir la resiliencia de algunas ciudades. Por eso lo que tenéis delante es precisamente la definición que nosotros trabajamos en el programa, que pensamos que la resiliencia es una capacidad medible, por eso tenéis abajo estas tartas con colores, ahora os las explicaré un poco mejor, porque sí, utilizamos indicadores, los medimos y los tratamos de monitorear en el tiempo, en las ciudades en las que trabajamos. Nuestro enfoque sistémico, es decir, esa idea de que todo está conectado con todo, pero hay que ver hasta dónde y de qué manera, y por supuesto, la ciudad nunca va a ser más resiliente de lo que sean sus habitantes, ¿no? La resiliencia, como me imagino que ya sabéis, trata fundamentalmente de mantener la continuidad de ciertas funciones de la ciudad, a pesar de las amenazas externas y las disfuncionalidades internas, que ahora explicaré también un poquito mejor. Y, por supuesto, algo que diferencia la idea de resiliencia de la pura gestión de riesgos, que no es poco, pero la diferencia es esa idea de que estamos vinculados con ser sostenibles y transformarnos positivamente en el tiempo, ¿no? La lógica del pensar resiliente, claro, yo me dedico a esto, con lo cual realmente creo que las ciudades, si no son resilientes, no van a poder salir adelante, ¿no? Y de hecho la COVID-19 ha demostrado más que nunca que solamente siendo resiliente hay alguna opción de realmente salir adelante, ¿no? No me voy a perder en hablar de los marcos de acción globales y de la Agenda 2030, porque sé que ya habéis hablado de eso. Por supuesto, hemos de ser adaptables, hemos de estar conectados, hemos de tener una idea muy clara de lo que es trabajar la emergencia, la idea esta que se hablaba en el ejercicio de ser reactivo, pero que sin ser proactivo tampoco vamos a poder ser resilientes. Tenemos que entender que hay ciertas cosas que se pueden medir y otras que no, es decir, el contexto de una ciudad es único y por tanto la ciudad sí que tiene ciertos indicadores que pueden ser medibles. Eso no quiere decir necesariamente que sea comparable. Por eso nosotros no hablamos nunca de índices, sino que hablamos de perfiles, porque es la ciudad con respecto a sí misma en su proceso de resiliencia la que trata de entender en qué momento se encuentra, ¿no? En el trabajo que nosotros hacemos. Voy a explicar muy rapidito el ejercicio que hicimos en las recomendaciones de acción para la resiliencia y la sostenibilidad que se desarrollaron en Paraguay, en Asunción, con el apoyo de la Comisión Europea, y acabaré con el ejemplo de Santa Ana. Las tartas, los indicadores, sí, hacemos preguntas, preguntamos a la ciudad ciertas cosas, la ciudad nos responde con datos que tienen que ver con los elementos urbanos que veis ahí en pantalla y datos que también tienen que ver con los temas transversales que veis ahí en pantalla, que solamente con los elementos urbanos difícilmente podríamos cubrir. En Asunción tenemos un 65% de los datos que estamos preguntando conseguidos, entre los que son completos, es decir, que son exactamente lo que preguntamos, y lo que son alternativos, es decir, los datos que buscamos para intentar encajar con lo que estábamos preguntando, aunque no sean exactamente lo mismo, ¿no? Porque siempre hay una opción, ¿no? Y los que trabajáis con datos sabéis que es un desafío. Dentro de los datos que preguntamos, podéis ver en esta tarta de semáforo cuáles de ellos en total consideramos que están funcionando o aquellos que no funcionan tan bien hasta llegar al rojo, que realmente no están funcionando, ¿no? Y con eso tenemos una idea bueno, cuál es el desempeño de la ciudad, cómo está funcionando la ciudad, y tenemos nuestras tartas. Pero con eso no es suficiente, necesitamos entender la segunda pregunta, y es ¿quién? ¿Quién está trabajando o puede trabajar o tiene opciones de trabajar para la resiliencia? Porque el gobierno local no está solo, necesita otros actores que trabajan con él en búsqueda de la resiliencia, y a veces, incluso pudiendo ser elementos tractores de resiliencia, no se les ha propuesto ese rol, ¿no? Con lo cual no hay una lista de actores solamente. Veis ahí, compartiré luego un link a la plataforma de visuales que nosotros compartimos con las ciudades, porque nuestro informe
forma parte de nuestro proceso de devolución, que tiene 3 fases: el informe en sí mismo, las bases de datos para que la ciudad las pueda usar, y esta plataforma de visuales interactiva, que veis un poco este esquema o este mapa de actores en pantalla, que forma parte de la plataforma, ¿no? Se diferencian los actores en si son entidades privadas, públicas, sociedad civil, etcétera, pero quiero hacer hincapié en que no es una lista, es un mapeo. Es decir, estamos intentando entender cómo esos actores se relacionan entre sí de cara a la resiliencia. Y, por tanto, estudiamos el marco legal, estudiamos el escenario competencial, estudiamos qué actores están trabajando en la protección de riesgos y protección civil, la gestión de riesgos y protección civil, si hay algunos actores vinculados a departamentos u observatorios de resiliencia y, por supuesto, quiénes podrían ser los campeones de la resiliencia en la ciudad, ¿no? Habéis hablado de shocks y estreses en Asunción. Los shocks, las amenazas externas, encontramos, después de un análisis de mucho tiempo, que son 5 fundamentalmente. Os sonarán familiares, muchos de ellos vinculados al agua: inundación por río, inundación por lluvias, tormentas, contaminación de agua y suelos, es decir, ya tenemos 4 que tienen que ver con el agua, y dengue, que es una amenaza biológica. Estábamos hablando de esto hace mucho tiempo antes del COVID, ¿no? Pero que también de alguna manera se ve provocado o se ve alimentado por ciertas condiciones que hay de gestión de residuos y de agua. Esto en cuanto a las amenazas externas para las que la ciudad tiene que estar preparada. Pero luego están las disfuncionalidades internas. Y os acordáis de las tartas. Entonces, a través de las tartas, acabamos con unas barras de estreses, que son lo que encontramos que realmente en la ciudad internamente no está funcionando bien. Y básicamente nos damos cuenta de que debido al análisis estadístico de las tartas, de los colores, de los indicadores, encontramos 3 estreses claves, ¿no? La dependencia energética de combustibles fósiles y la ausencia de políticas alternativas en una Asunción, pero es así con respecto a la movilidad, la pobreza urbana y la ausencia de mecanismos de protección y prevención de ciertos asuntos con respecto a la ciudadanía, y una gestión de residuos ineficiente. Esto nos lo da la relación, el estudio analítico, ¿no? el estudio estadístico. Pero luego hablamos con el gobierno local, porque nosotros trabajamos coproduciendo análisis de acciones con ellos, y no hay nadie mejor que el gobierno local y los técnicos locales para conocer su ciudad. Y los estreses derivados del conocimiento local nos dan 3 claves: la alteración brutal, en este caso en la Asunción, del ciclo del agua, una movilidad ineficiente y desorganizada, y una falta de calidad en diseño y en planeación urbana, ¿no? Esto que hablábamos antes de que los políticos tienen que estar a la altura, pero también los diseñadores urbanos tienen que estar a la altura, ¿no? De entender realmente la complejidad de lo que pasa en la ciudad. Y una vez que hemos entendido el qué, el quién y el por qué estamos trabajando, vamos a ver el cómo, ¿no? Y nos vamos al ciclo de la gestión de riesgos. Está en inglés, pero entiendo que todos estéis muy familiarizados con ellos, ¿no? Identificamos los riesgos, intentamos reducirlos, y entonces para eso evaluamos el riesgo, tenemos sistemas de aviso temprano, gestión de riesgos y un cierto conocimiento puesto en la posibilidad de recuperación. Mapeamos todos los diferentes elementos que nos hemos encontrado en este entorno sistémico. No quiero decir que, aunque tengamos un software, tú aprietes a un botón y te salga una conclusión, porque hay muchas cabezas pensantes detrás de eso, pero sí que es cierto que hay una combinación de software, ¿no? Intentando hacer más fácil lo que es a veces complicado, y de expertos, ¿no? Y, por supuesto, nos apoyamos en lo que son las políticas, planes e iniciativas que están en marcha, porque lo que hemos aprendido con Asunción es que ellos no necesitaban otro plan. Ellos ya tienen muchos planes. No es otro plan lo que les hace falta, es acciones construidas sobre lo que ellos ya tienen, que realmente sean factibles y posibles a lo largo del tiempo, ¿no? Y, por tanto, nuestro informe, que al principio iba a llamarse plan,
se ha acabado llamando recomendaciones de acciones para la resiliencia y la sostenibilidad en la ciudad de Asunción, ¿no? Y es por una razón. Nos damos cuenta de que las amenazas externas y las disfuncionalidades internas se agravan e inevitablemente incrementan la vulnerabilidad de la ciudad. De que las dos juntas realmente generan lo que pasa en Asunción últimamente cada año, que durante 3 meses la ciudad, entre otras cosas, está totalmente bloqueada por lluvias, ¿no? Por lluvias o por inundaciones. Y además nos damos cuenta de que, aparte de las disfuncionalidades internas y los eventos externos, hay una serie de condicionantes que hacen que la gobernanza de la ciudad sea complicada con respecto a la resiliencia, ¿no? Y ellos mismos son los que marcan esos condicionantes. En el caso concreto de la ciudad de Asunción, dificultades en la gestión de recursos, dificultades en la gestión por resultados y en la gestión de datos, complicaciones en la gobernanza del área metropolitana, porque es una ciudad capitalina, pero no hay una arquitectura legal para su gobernanza metropolitana, la relación con el gobierno central, es decir, muchas de las oficinas o de los departamentos dentro de la propia ciudad que están vinculados a determinados temas son estatales, pero no siempre son locales o urbanos, y eso da lugar a una cierta confusión, ¿no? Y luego, bueno, cuestiones vinculadas al Estado de Derecho, sobre todo en algunas áreas más vulnerables. Y al final se acaba decidiendo y codecidiendo con la ciudad que hay 3 áreas prioritarias de trabajo, porque en el programa pensamos que menos es más, es decir, es mucho más interesante ir a pocas cosas, pero desarrolladas con la intensidad que hace falta. Por supuesto, aquí solo os estoy explicando un pequeño resumen, pero tenéis opción de ir al informe propiamente dicho para ver todo el detalle con el que hemos propuesto todas y cada una de las acciones que se derivan de esto que os estoy contando brevemente. Y estas 3 áreas de trabajo son el agua, esto era bastante claro, el movimiento pendular, que no es exactamente movilidad ineficiente, sino movimiento pendular, ahora lo explicaré, y problemas bastante severos con respecto a la economía urbana, no nacional, pero sí economía en el ámbito urbano. Y esto se organiza en 3 áreas de la ciudad: las cuencas, el centro histórico y los bañados, que como su propio nombre indica son áreas inundables donde últimamente sobre todo se ubican los más vulnerables. Voy muy rápido, voy lo más brevemente posible. Con respecto al agua, básicamente la idea es que el agua ya no es ni siquiera un recurso y mucho menos un accidente, como a veces se ha tratado en la ciudad de Asunción, en la que en realidad el río Paraguay da lugar incluso al nombre del país, ¿no? Sino que es un patrimonio. Hay que redibujar las ciudades del agua, hay que reentender las ciudades del agua, y solo así vamos a conseguir que el planeamiento urbano y la gobernanza urbana funcionen para la gestión de riesgos y para la resiliencia. Y esto se gestiona en las cuencas, se gestiona en la franja costera y se gestiona en lo que hace hincapié en el centro histórico. La pendularidad, ¿por qué he dicho pendularidad y no movilidad? Porque al final nos damos cuenta de que todo el mundo se está moviendo del mismo punto al mismo punto, por el mismo sitio, a la misma hora. Por mucho que pongamos líneas de buses y líneas de metro, el problema en sí no vamos a poder solucionarlo. Este problema solo va a poder ser solucionado con un cambio en el diseño urbano, con un cambio en la gobernanza urbana, proponiendo lo que ahora se llama el policentrismo de la ciudad. Cuando eso se solucione, no harán falta más líneas de metro y más líneas de bus en ese punto que ahora es crítico, sino que ese problema de alguna forma se diluirá y empezaremos a necesitar más conectividad en red en toda la ciudad. Y con respecto a la economía, también es una solución más integral, porque nos damos cuenta de que sí hay un departamento económico en el país, pero aun siendo Asunción una ciudad capitalina, no hay un departamento urbano vinculado al social y al medioambiental que realmente estén tratando de generar riqueza en la propia ciudad y desde la propia ciudad. Y eso es un poco lo que se plantea en esta tercera acción, que como os comentaba, está mucho más detallada
en el informe que os encontraréis. Amaya, perdón, solo para decir, más 2 minutitos para cerrar, por favor. Os invito a mirar el informe de Asunción, que como os digo es mucho más detallado, tanto en su análisis como en sus recomendaciones. Y acabo de explicar, creo que necesito los 2 minutos, solo uno, Santa Ana, porque en Asunción se desarrolló un trabajo de 2 años en el que se hizo todo un estudio desde lo general a lo particular, tratando de ir desde esas tartas de las que hablábamos a esas barras de estreses e intentar luego hacer una combinatoria. En Santa Ana lo que se plantea es un ejercicio no tanto deductivo, sino inductivo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las amenazas externas a las que el gobierno local habitualmente sabe que tiene que hacer frente. Vamos a estudiarlas, vamos a ver si realmente esas son las que hay que atacar y sí, se decide con el gobierno local que tenemos que hacer frente a terremotos, a contaminación de agua combinada agua-suelo-subsuelo, igual parecido a Asunción. Además, en este caso hay incendios forestales urbanos, hay deslizamiento de tierras, huaicos, hay inundaciones también como en Asunción y en otras ciudades por lluvia y flujos de lodos, ¿no? Y son esos amenazas externas las que se estudian en la ciudad. Y en cuanto a los estreses, en vez de hacer este ejercicio de derivación, de buscar a partir de todos los elementos urbanos una concreción en algunas cuestiones que no están funcionando, lo que se hace es trabajar con el gobierno local de Asunción el ir directamente a los asuntos que ellos ya saben que estresan la ciudad y no hacer las preguntas a la ciudad sobre los aproximadamente 450 indicadores que nosotros hacemos con la herramienta completa, sino adelgazarla hasta entre 40 y un 45%, porque solo estamos preguntando sobre los asuntos que ya sabemos que la ciudad sabe que no están funcionando bien, ¿no? Que los veis aquí delante, ¿no? Cuestiones de planeamiento urbano, hay, como os decía en el caso de la movilidad de Asunción, hay cuestiones de planeamiento claves que hay que volver a revisar, cuestiones de pobreza urbana concentrada, cuestiones de gestión del ciclo del agua o esto no es ninguna sorpresa, esto casi no hay ninguna ciudad en la que no está ocurriendo eso, y problemas de movilidad que no hay que atacar con soluciones parciales, sino hay que atacar con soluciones de raíz, ¿no? Con soluciones que vayan realmente a las raíces del problema, como en el caso de Asunción con la pendularidad, ¿no? Y también a asuntos como la migración, que en este caso de Santa Ana son también un desafío que hay que trabajar. No me quiero olvidar de decir que cuando nosotros tratamos de combinar la parte de los shocks, amenazas externas, y la parte de los estreses, tal y como lo llamamos nosotros, disfuncionalidades internas, siempre incorporamos el desafío al cambio climático, ¿no? En las visuales que también os pasaré el link para que podáis echarle un vistazo, interactivas de la ciudad de Asunción, os encontraréis porque hay un estudio pormenorizado de cambio climático, y en Santana también, por el acuerdo que nosotros tenemos con este equipo que trabaja con los satélites de Copernicus, estamos también trabajando en el tema de entender cómo el cambio climático va a afectar definitivamente a todos los cambios que se vayan a dar en la ciudad de aquí a una prospección de 90 años, ¿no? Y ya está. En la librería del programa de ONU Habitat, Perfiles de Ciudad Resilientes, vais a encontrar mucha información porque hemos trabajado con varias ciudades durante mucho tiempo y hay información ahí densa y interesante espero, para que la podáis revisar. Y también os invito a mirar las visuales porque son más fáciles, como os comentaba ahora, hacen referencia a qué tengo en las manos, quién me está ayudando a hacer esto y por qué estoy trabajando en resiliencia, cómo lo hago. Es realmente muy fácil, o así esperamos que sea. Y muchas gracias.